para la clase del máster en Economía y Gestión de la Innovación, en la asignatura de Metodología, también se ofrece a los alumnos de doctorado, tanto del doctorado en Economía y Gestión de la Innovación como el doctorado general de la Facultad en Economía y Empresa. Así que como hay mucha gente conectada también y gente que está presente aquí también en el doctorado, vamos a hacerlo continuo, ¿de acuerdo? O sea, que haremos todo de corrido la sesión y la daremos por concluida una vez terminada la presentación. Muy bien. Vamos a hablar de los fundamentos de estadística para el análisis econométrico. Yo creo que es muy importante, y ese es un poco el objetivo de esta sesión, es muy importante saber cuáles son de alguna forma los aspectos claves que tenemos que evaluar en una modelización econométrica, ¿sí? Para utilizar la diferencia estadística. Hace muchos años, pues para utilizar la modelización econométrica, había que de alguna manera tener un conocimiento muy profundo sobre la teoría econométrica. De hecho, hace muchos años, para utilizar esos modelos, había que programarlos también, ¿sí? Esas épocas han pasado, ¿sí? Y hoy en día se puede ser un buen usuario de esos modelos, ¿sí? Y como no podía ser de otra forma en este breve lapso, digamos, que tenemos para comentarlo, pues la idea es animarles a hacerse buenos usuarios de estos modelos, si no es que lo son ya, ¿sí? Pero por supuesto no podemos aspirar a revisar con profundidad toda la teoría econométrica y de alguna manera les diré, ¿sí? Aunque estoy dispuesto a retractarme ante quien sea, y a Groucho Marx, que la mayor parte de los investigadores que utilizan modelización econométrica suelen ser buenos usuarios y la verdad es que tampoco son tan expertos en estos modelos y en la profundidad, digamos, de sus hallazgos, ¿sí? Y se utiliza modelización relativamente estándar, ¿sí? Que ofrece muchos paquetes estadísticos, pero es muy importante saber exactamente qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos modelización econométrica, ¿sí? ¿Qué queremos decir, por ejemplo, cuando decimos que tenemos una confianza del 95% en el signo de nuestros estadísticos? Todo ese tipo de cuestiones, pues es importante tenerlo en claro. Y de esto vamos a hablar precisamente hoy. Entonces vamos a comenzar con una pregunta muy sencilla para empezar a entrar en materia, una forma de calentamiento, que es ¿qué queremos decir cuando afirmamos que la probabilidad de que caiga un 6 al lanzar un dado es de un 6? Pues que en el caso de si sea 6 solo puede ser 1. Solo puede ser 1, ¿sí? ¿Usted se apostaría a su casa a que caiga un 6 o no? No. Eso es. Si el dado está cargado, puede que sí, ¿no? Pero la verdad es que nadie se apostaría, bueno, gente muy arriesgada se apostaría a su casa a que caiga un 6, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que este juego de azar, ¿sí? Involucra una gran incertidumbre. El hecho de lanzar un dado y apostarlo todo a que caiga un 6 puede ser muy grande. Las casas de apuesta juegan con esa incertidumbre, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? ¿Y pierden o no pierden? ¿Qué opinan ustedes? No, claro, el volumen. Pero ustedes sí pierden. La casa de juegos no. ¿Por qué? Por el volumen de... Exactamente. Es decir, es muy importante tener en cuenta que la incertidumbre surge por el número de eventos, por el número de casos, ¿sí? En realidad, si nosotros tenemos muy pocos casos, la incertidumbre es altísima. Mientras que si tenemos una gran cantidad de casos, la incertidumbre es prácticamente cero. De hecho, ¿sí? Si yo monto un casino y la apuesta es que yo pagaré a la gente dinero, ¿sí? Cuando caiga un 6, entonces puedo saber exactamente cuánto voy a ganar si yo cobro una cuota por jugar, porque sabré que solamente si yo juego 1000 veces, por ejemplo, ¿sí? 160 veces tendré que pagar el premio. Caso más, caso menos. En ningún caso tendré que pagar el premio 500 veces. Es imposible, es improbable, ¿sí? Que el número de veces que yo tenga que pagar ese premio, ¿sí? Supere por mucho los 160 casos si juego 1000 veces. Por el contrario, si yo juego una sola vez, la incertidumbre es prácticamente total. Entonces, cuando estamos hablando de probabilidad, estamos hablando en realidad de clases de eventos, ¿sí? En muy pocos eventos la incertidumbre es muy alta, mientras que en una gran cantidad, ¿sí? De casos la incertidumbre es muy baja. Entonces, bueno, yo aquí estuve prácticamente una semana lanzando el dado. 3, ¿no?
y lo lancé 3000 veces, ¿no? Y entonces calculé el número de veces, ¿sí?, que cae un 6. Inflación en más largo, ¿sí? Entonces lancé ese dado miles de veces y fíjense ustedes cómo en grandes clases de eventos, en pequeña cantidad de eventos, la incertidumbre es muy alta. Fíjense ustedes cómo, ¿sí?, cuando tenemos una cantidad baja de lanzamientos, ¿sí?, la proporción puede variar muchísimo, puede llegar hasta la cuarta parte, ¿sí?, de casos, ¿sí?, mientras que cuando ya empieza a crecer el número de lanzamientos, ¿sí?, la incertidumbre es muy baja, ¿sí? De hecho, ¿sí?, en grandes, muy grandes clases de evento, la incertidumbre es prácticamente nula, ¿de acuerdo? Los casinos juegan con eso, ¿sí? Y nosotros estamos aquí, ¿sí? Mientras que los casinos están de este lado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la estadística? Ponernos de este lado. Lo que queremos es estar aquí para tener una cierta certidumbre sobre eventos aleatorios. ¿Qué tanto podemos decir sobre ellos? ¿Qué tanto podemos acotar los resultados que obtendríamos en eventos aleatorios? Eso es exactamente lo que vamos a hacer analizando los fundamentos de estadística. Por supuesto, en cualquier momento me pueden interrumpir y decir lo que quieran, excepto insultar. Bueno, no. Yo tenía una compañera de doctorado, estaba haciendo el doctorado, que decía, mira, a mí no me importa que me llamen tonta, Carlos, siempre que sea con educación. Ya, no hay ningún problema si lo hacen con educación. Muy bien. Fíjense ustedes. Adelante. En el gráfico anterior, Sí. el lado derecho, entonces ya habrían probabilidades, no incertidumbre. Fíjense, aquí esta Incertidumbre. exactamente. Fíjense usted que en realidad cuando nosotros decimos que la probabilidad de que al lanzar un dado caiga el 6, quiere decir que cuando aumentamos, ¿sí?, el número de eventos, la frecuencia del 6 tiende a un sexto. ¿De acuerdo? Esto es exactamente lo que queremos decir. Estamos hablando de frecuencias, ¿sí? Esas frecuencias se vuelven estables en una gran cantidad de casos, mientras que son muy inestables cuando hay pocos casos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando estemos tratando, ¿sí?, de tener una cierta certeza con pocos casos, pues no será mucho, ¿sí? Tendremos, fíjese usted, una gran variabilidad. De hecho, lo que veremos es que para muestras muy pequeñas, la variabilidad la posible variabilidad de nuestros resultados será muy amplia, y lo veremos, esa será la amplitud, digamos, de las funciones de distribución que analicemos, mientras que conforme tengamos muestras mayores, esa variabilidad será cada vez menor. Entonces, fíjese usted, ¿sí?, cuando tenemos infinitos eventos, ¿sí?, la variabilidad es nula. Es un resultado puntual. En este caso, ¿sí?, infinitos eventos me llevan a decir, ¿sí?, que dentro, ¿sí?, la proporción de veces que caerá el 6 es exactamente 0,16, ¿sí? Mientras que si yo tengo menos eventos, la variabilidad será mucho mayor y los resultados pues serán de una forma más incierta, ¿vale? Muy bien, vamos a empezar a hacer experimentos con nuestro dado, ¿sí?, para empezar a ver cómo se va, cómo de alguna forma comienza a emerger esa teoría, ese fundamento estadístico de la probabilidad. Entonces yo voy a hacer muchos experimentos, pero los que están atrás no lo verán muy bien, no sé que lo veré, ¿sí?, pero vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer un primer experimento. Voy a lanzar una vez el dado, ¿sí?, una vez el dado, y voy a contar, voy a ver si cae o no un 6. Pero voy a repetir ese ejercicio 10.000 veces. ¿Sí? 10.000 veces voy a hacer el ejercicio de lanzar un dado y ver si cae 6 o no. Fíjense ustedes que si yo repito 10.000 veces ese ejercicio, ¿sí?, sería exactamente lo que obtuvimos en el gráfico anterior, que es, ¿sí?, en torno, lo he hecho 10.000 veces, en torno a 1.600 veces cae un 6, ¿sí?, y el resto de veces no cae un 6. Es exactamente lo que vimos hace un momento. Entonces, ese es el resultado que observamos. Vamos a hacer ahora otro experimento. Vamos a lanzar 3 veces el dado, y contar cuántos 6 caen, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que al lanzar 3 veces el dado, repetimos 10.000 veces ese ejercicio, ¿sí?, y menos de 6.000 veces, casi 6.000 veces, no cae ningún 6, ¿sí? En torno, un poquito menos de 4.000 veces cae un 6, ¿sí?, y en menos de 1.000 ocasiones caen 2 6. Vamos a repetir el ejercicio, pero en vez de 3 lanzamientos, vamos a hacer 5 lanzamientos, ¿de acuerdo? Entonces lanzamos 5 veces el dado y contamos cuántas veces cae el 6. Fíjense ustedes que la proporción de veces que no cae ninguno o cae uno es similar y está en torno a los 4.000, ¿sí?
En un poquito más de 1.500 ocasiones caen 2 seises, ¿sí? Y en menos de 500 ocasiones caen 3 seises. Y así vamos aumentando el experimento. Vamos a lanzarlo ahora 10 veces y vamos a sumar el número de veces que cae un 6, ¿sí? Y empezamos a observar esta frecuencia, ¿no? Poco más de 1.500 veces ninguno, si lo lanzamos 10 veces, ¿sí? Que caiga un 6, cae aproximadamente en 3.300 ocasiones y así sucesivamente el número de 6. Fíjense ustedes que la probabilidad, la frecuencia con que cae un 6, con que caen 7 seises en 10 lanzamientos es muy pequeña y esto se va de alguna forma alejando. Si yo hago 20 lanzamientos, esta es la frecuencia de número de seises que yo puedo registrar, ¿sí? Ahora, en 20 lanzamientos, se vuelve muy poco frecuente el hecho de que no caiga ningún 6, ¿sí? Lo más frecuente es que caigan 3, 2 o 4, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Y fíjense ustedes, si yo hago 100 lanzamientos, ¿sí? Y sumo el número de seises que caen. Fíjense ustedes que esto es simplemente lanzar el dado y contar el número de seises que caen. ¿A qué se parece esto? Una distribución normal. Fíjense ustedes cómo, de alguna manera, ¿sí? Ese dibujo de la distribución normal emerge a partir de sumar seises, ¿sí? Y se comienza a centrar cada vez más, ¿sí? En un sexo. En este caso, en 100 lanzamientos, lo más probable es que caigan en torno a 16 caras. Ese es exactamente uno de los resultados que nosotros trabajaremos el día de hoy. De hecho, si yo hago 1.000 lanzamientos, ¿sí? Aquí tienen ustedes el resultado. Este es el número de veces que caen 6. Por supuesto, en 1.000 lanzamientos, esto comienza a centrarse cada vez más en torno a los 16 o 17 seises, ¿sí? Y si nosotros hacemos ese dibujo, que es la normal de esta frecuencia, pues fíjense ustedes cómo el dibujo prácticamente clava el evento de sumar seises, pero prácticamente lo clava, ¿sí? Lo azul ha sido obtenido mediante ejercicios aleatorios de lanzar el dado, mientras que lo rojo es un dibujo matemático. Fíjense ustedes que el fenómeno real casa perfectamente con el fenómeno teórico, prácticamente de manera perfecta, con el fenómeno teórico de un dibujo de una cierta función. Eso es exactamente lo que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Un fenómeno real, ¿sí? Puede dibujarse a partir, ¿sí? De una función matemática. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de esto, vamos a ver, ya hemos introducido la idea de ese dibujo matemático y vamos a hablar ahora, ¿sí? De la diferencia entre un estadístico estimado, ¿sí? Y su verdadero valor, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tienen ustedes algunas definiciones que he puesto ahí. El estadístico estimado, la diferencia básica es que se calcula a partir de una muestra, ¿de acuerdo? Un conjunto de datos relativamente limitado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese valor, ¿sí? Se utiliza para estimar parámetros de una población, ¿sí? Se asume, por supuesto, ¿sí? Que la población no es observable, es decir, que no podríamos nosotros tener a nuestra disposición toda la población y solo podemos observarla parcialmente a partir, ¿sí? De una muestra. Ese dato, y eso es muy importante desde el punto de vista de inferencia estadística, ese dato, ese estadístico estimado, nos permitirá hacer conjeturas sobre lo que sucede en la población. Fíjense ustedes que a mí, desde el punto de vista de la inferencia, me da exactamente igual la muestra. Lo que me interesa es hablar de una población que no puedo observar. Ese es exactamente el reto, ¿sí? Al que nos enfrentamos cuando estamos haciendo inferencia estadística. Por supuesto, ¿sí? Pues ejemplos de estadísticos los tienen ahí ustedes, ¿sí? Y veremos varios en el transcurso de esta sesión. Es muy importante tener en cuenta a qué me refiero con valor verdadero. El valor verdadero no es otra cosa que el valor que yo obtendría de ese estadístico si incluyese a toda la población, ¿sí? Es un valor que no conozco, es una característica fija de la población, pero que no conozco. Es desconocido porque es imposible determinarlo sin examinar, ¿sí? Toda la población. Por lo tanto, la inferencia estadística busca a través del uso de estadísticos estimados, ¿sí? Y sus distribuciones hacer predicciones, ¿sí? Predicciones acerca de esos valores verdaderos. Por lo tanto, esos valores verdaderos están por ahí. Yo no los conozco, ¿sí? Pero quiero decir algo sobre ellos a partir de muestras. Eso es exactamente lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, cuando yo estoy hablando de un valor verdadero, me refiero a la población, que no puedo observar, ¿sí? Y el estadístico estimado se refiere a ese mismo valor, pero dentro de la muestra, ¿sí? Por supuesto, el estadístico variará de muestra en muestra, mientras que el valor poblacional, el valor verdadero, es fijo.
no se mueve, pero es desconocido. Entonces, claro, yo estaría interesado en saber qué pasaría si cambio de una muestra a otra. ¿Cuánto podría saltar ese estadístico? Eso es exactamente lo que yo voy a preguntar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejercicio ahora. Tienen ustedes al genio de la lámpara, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio como si yo tuviese una población. Vamos a pensar que yo tengo esa población. Nunca la tengo como investigador, jamás tengo una población, ¿sí?, en mi modelo. Solamente tengo muestras. Pero vamos a pensar que en este caso la tenemos. Que yo tengo toda la muestra, ¿sí?, de empresas innovadoras en España. Las tengo a todas. Es algo que no podemos hacer. Pero vamos a imaginar que es así, ¿sí? Pues aquí están los valores verdaderos, solo conocidos en ¿de acuerdo? Fíjense ustedes, ¿qué porcentaje, estamos hablando de valores verdaderos en este caso, qué porcentaje de las cifras de negocios, ¿sí?, gastan las empresas en innovación? ¿Vale? Entonces, 3,61%, ¿sí? ¿Cuántas de ellas colaboran con otros agentes para hacer proyectos de innovación? Para los que estén de otros doctorados que no sean de innovación, pues verán aquí que utilizamos siempre ejemplos de innovación porque estamos en el máster y doctorado en economía y gestión de la innovación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas de ellas colaboran con otros agentes para hacer proyectos de innovación? 31,36% dentro del total de la población de empresas innovadoras. ¿Cuántas reciben fondos públicos para innovación? 17%. ¿Qué porcentaje del gasto de innovación representa los fondos públicos? El 10,89%. ¿Cuánto gastan las empresas en actividades de investigación? ¿Cuántas empresas, perdón, hacen investigación básica? El 9,26%. Y solo en el 1,7% esta actividad de investigación es la actividad de investigación principal, ¿no? Como hemos comentado, pues muy pocas empresas hacen investigación básica, muy poquititas, y sobre todo que sea su actividad principal, pues menos todavía. Muy bien, vamos a trabajar ahora, ¿sí?, con el porcentaje, ¿sí?, de gasto en innovación dentro de la cifra de negocios. Fíjense ustedes, yo soy el genio de la lámpara y tengo toda esa población en mi mano. Imagínense ustedes que tuviesen toda la población. Ese es el ejercicio exactamente que queremos hacer. Yo tomo una muestra de 100 empresas y calculo qué porcentaje de su cifra de negocio invierten en innovación. Guardo ese resultado, cojo otra muestra aleatoria dentro de esa población y calculo otra vez ese resultado. Otra vez, tomo otra muestra aleatoria de 100 datos de 100 empresas y calculo el resultado. Fíjense ustedes que este es el dato real. ¿De acuerdo? Es decir, en cerca, si lo hago 10.000 veces, como dije hace un momento, más de 3.000 veces, ¿sí?, el valor estará en torno al 1 o 2%, ¿sí?, más de 3.500 veces estará en torno al 2 o 3%, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes cómo yo tengo ese resultado. Si yo trato de ajustarle una normal, pues no se parece mucho, son pocos datos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con 1.000 datos, ¿sí? Yo tomo 1.000 empresas, calculo el porcentaje dentro de la cifra de negocio que gastan en innovación. Recuerden que esto lo puedo hacer yo como genio de la lámpara. Ustedes siempre solo tendrán una muestra, ¿sí?, simplemente para que vean el resultado. Calculo la intensidad innovadora, que es el gasto de innovación dentro de la cifra de negocio, ¿sí?, dentro de esos 1.000 datos, y vuelvo a hacer ese ejercicio 10.000 veces. Si yo voy ampliando la muestra, ¿sí?, otra vez, ¿sí?, para yo cojo 10.000 empresas dentro de esa muestra, calculo el resultado, fíjense ustedes cómo rápidamente comienza también a aparecer ese resultado de la normal. Es decir, el hecho, ¿sí?, de tomar muestras en repetidas ocasiones comienza a dibujar ese dato normal, ¿de acuerdo? Entonces vuelve a aparecer ese fenómeno. Si yo tengo infinitas muestras, ¿sí?, cada vez más esto comenzará a parecerse a un dibujo de una distribución normal. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a tomar tengo todas esas muestras, he calculado miles y miles de muestras, ¿sí?, con 1.000 datos, ¿no? He tomado 2 muestras dentro de las infinitas muestras que tomé, y tomo 2 muestras. Además, ahí pongo que lo hice con algo de mala suerte, ¿sí?, porque he tomado las 2 muestras que tienen resultados más extremos. Una es la que de alguna forma está centrada más a la izquierda dentro de las que calculé, y la otra es la que está centrada más hacia la derecha, que es la distribución. Entonces, fíjense ustedes, como yo sé, ¿sí?, que en infinitas muestras comienza a aparecer
ese dibujo, ¿sí? Entonces tomo la media de una muestra, ¿sí? Y su desviación típica. Entonces tienen ustedes el dibujo azul, es una muestra de 1000 datos, de 1000 empresas, en donde el promedio de la intensidad de innovador, es decir, el porcentaje de la cifra de negocios dentro del el porcentaje del gasto en innovación dentro de la cifra de negocios era 2%. ¿Sí? Y tomo su desviación típica, ¿no? Bueno, pues ya no voy a hablar a ustedes de la desviación típica, no sé en qué situación están ustedes desde el punto de vista de la estadística, más o menos la conocen, ¿no? Bueno, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, y la varianza, ¿sí?, se calcula a partir de elevar al cuadrado las diferencias con la media entre el número de datos. Pero bueno, eso lo hace cualquier paquete estadístico. Si ustedes toman la media y la desviación típica, ¿sí?, pueden dibujar una normal. Una función de distribución normal necesita solo esos dos datos, la media y la desviación típica. La media nos dice dónde está centrado el dibujo, y la desviación típica nos dice la amplitud de ese dibujo, ¿sí? De hecho, ¿sí?, si yo tengo una función de distribución normal, ¿sí?, el centro de ese dibujo, ¿sí?, será la media, ¿sí?, y fíjense ustedes, si ustedes pudiesen medir el área que está debajo de la curva, ¿sí?, más o menos cerca del 95% de ese área estaría entre la media menos 2 veces la desviación típica y más 2 veces la desviación típica. Por ahí estaría. En realidad el 95% sería 1,96 veces la desviación típica, pero bueno, hablaremos de eso cuando estemos viendo los test estadísticos más adelante. Pero digo, con esos dos datos yo puedo hacer un dibujo. Entonces, cojo la muestra que me dio la menor media, yo soy el genio de la lámpara, ¿sí? Cojo la muestra que me dio la menor media, ¿sí? Y después cojo la muestra que me dio la mayor media y trazo el dibujo matemático que surgiría si yo tuviese infinitas muestras, ¿sí?, que es esa distribución normal. Fíjense ustedes que yo, si tengo una sola muestra y trazo ese dibujo, no sé, ustedes, porque yo soy el genio de la lámpara, o sea que yo sí lo sé, el verdadero valor, el poblacional, es este de aquí, pero ustedes no lo saben. Ustedes solo tienen la muestra azul, ¿sí? O usted tiene la muestra azul y usted tiene la muestra roja. ¿Qué características ven ahí? Fíjense ustedes qué pasaría si yo tuviese 10.000 datos en vez de 1000. ¿Qué pasa con el valor poblacional? Ustedes no lo conocen. ¿Qué pasa? Bien. Por supuesto, si yo tomo una muestra, la media de esa muestra prácticamente sería una coincidencia brutal que acierte a la media poblacional. Es decir, lo normal es que mi media sea distinta a la poblacional. Pero ¿qué puedo decir yo sobre la media poblacional que no conozco? ¿Qué puedo decir? Fíjense ustedes cómo a medida que crece la muestra, incluso teniendo muy mala suerte con las distribuciones, ¿sí?, es muy posible que yo no pueda descartar el valor poblacional. Es decir, estará dentro del límite. Mientras más grande sea la muestra, incluso teniendo muy mala suerte, es decir, teniendo una muestra representativa, pero muy esquinada hacia valores que no son ciertos, ¿sí?, muy esquinada hacia un lado, ¿sí?, la media poblacional, que yo no conozco, estará dentro del límite. En eso consiste el truco de la inferencia estadística. Si yo logro de alguna forma hacer un experimento relativamente bien diseñado, ¿sí?, puedo confiar en que el valor que estoy buscando, que no conozco, ¿sí?, aunque no pueda saber cuál es, no podré descartarlo en un test estadístico. Es decir, si yo sometiese a prueba la hipótesis de que este es el valor verdadero, ¿sí?, no lo descartaría. No podría descartarlo. Esa es exactamente la idea del test estadístico. Yo no conozco el valor poblacional, pero sé cómo puede comportarse, y hablaremos de ello ahora, sé cómo puede comportarse un estadístico, su distribución, si tuviese infinitas muestras. Y ahí está el truco. Esa es realmente la magia de la estadística. Con una sola muestra, puedo emular un ejercicio de remuestreo como si tuviese infinitas muestras. Esa es exactamente la idea. Y puedo tener la confianza de, si he diseñado bien el experimento, de que mientras más grande sea mi muestra, aunque no conozca el verdadero valor que estoy buscando, ¿sí?, no podré descartarlo en un test. No lo descartaré. Y entonces, eso es en lo que yo me fío, en que no puedo descartar ese valor. Muchas veces estaré muy interesado en descartar ciertos valores, como por ejemplo, si yo quiero probar que la relación entre dos indicadores, ¿sí?, es significativa,
lo que querré ver es si su correlación es estadísticamente distinta de cero. Es decir, si puedo descartar el valor de cero. Por ejemplo, si yo tengo esta muestra, descartaré la probabilidad de que sea 2. La descartaré desde luego, ¿sí? Si yo tengo esta muestra, probablemente la descarte, aunque con una menor probabilidad, pero en ningún caso descartaré el verdadero valor, ¿de acuerdo? Puedo descartar el 0, desde luego, por supuesto, porque está lejos de las distribuciones que yo tengo aquí, incluso por extremas que sean. Por lo tanto, ese es el ejercicio. Yo tengo un dibujo matemático que emula un experimento de infinitas muestras, ¿de acuerdo? Entonces, este es uno de los resultados más potentes en la investigación científica, yo diría que han transformado sin duda profundamente la investigación, ¿sí? Y es el teorema central del límite. Existen muchas versiones del teorema central del límite, es pues una versión muy amigable, ¿sí? Simplemente lo estamos viendo para que se entienda. Después todo esto lo podemos hacer a través de paquetes estadísticos, ¿sí? Pero, y esto es muy importante, si un estadístico es la suma de variables aleatorias independientes, ahora voy a explicar qué me refiero con independiente, y tiene varianza finita, y ahora me voy a explicar también sobre esta cuestión, ¿sí? Entonces la función de distribución de esa variable se aproxima a una normal. Una agregación de variables aleatorias, sumar variables aleatorias. Si yo sumo variables aleatorias, se distribuirán, ¿sí?, como una normal. Por ejemplo, mi variable aleatoria de si cae un 6 o no, ¿sí? Voy sumando esos 6, ¿sí? Si yo lo sumo, puedo tener la confianza de que si tuviese infinitas muestras de eso, se comportarían como una normal, como vimos hace un momento. Entonces, existen muchos indicadores, ¿sí?, que son la suma de variables aleatorias, ¿sí? Por ejemplo, la media. Nosotros sumamos todo lo que... Imagínense ustedes que estamos sumando, ¿sí?, el número de empresas que han innovado en una economía. Tenemos una muestra, ¿sí? Y entonces tengo un dato que me dice si ha innovado la empresa o no. Ceros y unos. Sumo ese dato, ¿sí?, y calculo el promedio, la proporción de empresas que ha innovado, porcentaje. Bueno, esa es la agregación de una variable aleatoria. Estoy sumando esos datos y luego lo estoy ponderando por el número de empresas que hay dentro de la muestra. Por lo tanto, es una suma de variables aleatorias. Se comportará como una normal, ¿de acuerdo? Y se parecerá más, el dibujo de su comportamiento se parecerá más a una normal mientras más grande sea el número de esas empresas. Yo podré emular ese dibujo a partir de la media de la proporción de empresas innovadoras dentro de esa muestra, ¿sí?, y la amplitud de ese dibujo a partir de su desviación típica. Y utilizaré eso para hacer test de hipótesis, ¿de acuerdo? Por supuesto, puesto que la media, es decir, el promedio, es el resultado de la suma de variables aleatorias, ¿sí?, dividida por el número de variables, dentro de la muestra, entonces su distribución se aproximará a una normal. Esto también es cierto para muchos resultados y en especial es cierto para el caso de la regresión lineal de la que hablaremos más adelante. Los estimadores de la regresión lineal también pueden considerarse como la agregación de variables aleatorias. Y me referiré a esto en un momento. Y por eso todos los paquetes estadísticos pues utilizan estos resultados, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué quiere decir que una variable no sea independiente? Recuerden que he dicho que el teorema central del límite funciona si la variable es independiente, ¿sí?, y además tiene varianza finita. Que una variable no sea independiente quiere decir, ¿sí?, que su valor depende del valor, ¿sí?, de otras variables. Por ejemplo, ¿sí?, si yo lanzo un dado, muchas veces, ¿sí?, que caiga un 6 o no, dependerá del lanzamiento anterior. No, es una variable independiente. Si yo juego a la lotería, ¿no?, ¿sí?, el resultado de la lotería, ¿sí?, de este año, de la lotería de Navidad, ¿dependerá del resultado de la lotería del año anterior? No, es un resultado independiente. Bueno, hay gente que... Yo vi una película mexicana muy mala, ¿sí?, en donde un tipo había hecho sus cálculos y decía, este número no ha salido nunca, por lo tanto, ahora tiene que salir. No, mentira, la película era malísima, ni siquiera estaba bien informada. Entonces, son eventos independientes, ¿sí? También hay un fenómeno muy famoso en el baloncesto, ¿no?, que dicen, es el fenómeno de las manos calientes, ¿no? ¿No? Este jugador tiene las manos calientes, ¿no? Entonces, si ha encestado mucho, se asume que la probabilidad de que enceste, ¿sí?, en un siguiente tiro es mayor. Bueno, eso se podría analizar, ¿sí?, viendo precisamente esa serie de lanzamientos. Puede decir que sí, puede ser que la confianza haga que sean eventos independientes. Si existe, si es verdad el fenómeno de las manos calientes, entonces la variable de si acierta o no en un lanzamiento no será una variable independiente, ¿de acuerdo? Esto sucede mucho, por ejemplo,
en series temporales, ¿sí? Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, ciclos en las series temporales, ¿sí? Partes bajas del ciclo, partes altas del ciclo. Por lo tanto, el valor de una variable en una serie temporal muchas veces depende del valor de la variable en periodos anteriores. De hecho, ¿sí? De hecho, precisamente esos modelos estadísticos se corrigen por el problema de autocorrelación, es decir, se relaciona la variable con los eventos anteriores para poder aislar el fenómeno, ¿sí? Hoy no llegaremos a ver series temporales, ¿sí? Pero bueno, lo veremos más adelante en el curso, en la siguiente sesión, que hablemos de estadística y lo comentaremos con más detalle. Pero en estricto sentido, las series temporales, ¿sí? Muchas veces no pueden asumirse como eventos independientes y hay que utilizar otras técnicas, ¿sí? Para generar esos eventos independientes a partir, por ejemplo, de análisis no de la variable, sino de rezagos en la variable, etc. Hablaremos de ello. Bueno, muy bien. Varianza finita, ¿sí? Quiere decir que en la medida en la que crece la muestra, ¿sí? La varianza, el valor de la varianza comienza a estabilizarse, ¿no? Igual que el de la proporción del lanzamiento de dados, como vimos, y entonces empieza a merodear un cierto valor en la medida en que crece la muestra, ¿de acuerdo? Es muy importante tenerlo en cuenta porque si no tiene varianza finita no podremos analizarlo de esta forma. Hay variables que no tienen varianza finita, ¿no? Por ejemplo, el ingreso, ¿sí? De los hogares, ¿no? Si nosotros analizamos los ingresos de los hogares, en un lugar donde hay mucha desigualdad, hay mucha gente, ¿sí? Que tiene muy bajos ingresos y muy poca gente que tiene una gran variedad de ingresos, a veces muy altos, etc. Entonces, en la medida en que crece la muestra aleatoria de esa población y capturamos datos de gente que tiene mucha pasta, ¿sí? La varianza, perdón, se vuelve inestable y eso hace que no sea finita. Y conforme crece la muestra, como capturamos más datos de gente que está muy forrada, esa varianza comienza a crecer, como puede verse aquí. Entonces, no es estable, no comienza a merodear un valor, sino que va creciendo en la medida en que crece la muestra, porque vamos capturando más datos de gente que tiene mucho dinero. Entonces, eso no funcionaría. Entonces, es muy importante que nosotros analicemos, ¿sí? La varianza de nuestra muestra para ver si de alguna forma es estable, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, si nosotros tenemos esas cuestiones, tenemos una variable aleatoria que podemos asumir que es independiente y que tiene varianza finita, ¿sí? Estamos hablando además de la agregación, ¿sí? De variables aleatorias. Entonces, de alguna manera nosotros podemos decir, ¿sí? Que con una muestra, y ahí está resolviendo la magia de la estadística, con una sola muestra podemos saber, ¿sí? Lo que sucedería si tuviésemos infinitas muestras. Fíjense ustedes que es un truco muy bonito, ¿sí? Y veremos exactamente a qué se refiere, ¿de acuerdo? Pero esa es exactamente la cuestión. Nosotros tenemos una sola muestra, pero podemos saber cuánto sería la variabilidad si tuviésemos otra muestra aleatoria de la misma población. Fíjense ustedes, vamos a ver qué pasa si tenemos otras muestras. Vamos a ver el ejercicio completo. Por supuesto, lo importante, como comenté hace un momento, es tener un modelo. Y el modelo, ¿sí? Consiste, ¿sí? En tener un dibujo matemático de cómo se generan esos datos, ¿de acuerdo? En el caso de la variable aleatoria que vimos de lanzamiento de dados, ¿sí? O de la proporción de empresas innovadoras, ¿sí? O del porcentaje de gasto en innovación dentro de la cifra de negocio, ¿sí? El dibujo matemático es una normal, pero no siempre será así. No siempre será así. Puede que sean otros fenómenos distintos y que necesitemos otros dibujos. Ese dibujo matemático, ¿sí? Ese dibujo matemático que de alguna forma nosotros entendemos que subyace en la variabilidad de nuestro dato, ¿sí? Es lo que suele conocerse como el proceso generador de datos, el Data Generating Process, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tomaremos nuestra muestra, ¿sí? Como si hubiese sido generada por un proceso generador de datos, en donde nosotros le damos a la máquina y sale una muestra. Tengo una muestra de 100 datos, ¿sí? Entonces le doy a la máquina y sale mi muestra, pero le doy otra vez a la máquina y sale otra muestra de ese mismo proceso generador. Y así sucesivamente hasta que aparece ese dibujo matemático, ¿sí? Que se ilustra en su obra. Tiene este señor que dice, no, tenemos que buscar un dibujo matemático para cada caso, ¿sí? Encontraremos un dibujo matemático, pero en realidad muchos fenómenos de alguna forma se ciñen a dibujos muy concretos. Y esto permite, ¿sí? Centrarse en unos cuantos. La mayor parte de modelos, ¿sí? Se centran en el dibujo matemático de la normal, pero existen otros dibujos matemáticos. Por ejemplo, está la distribución de Pareto, ¿sí? Prácticamente todas las variables de gasto se comportan como la distribución de Pareto. El ingreso de los hogares. Tenemos muy pocos hogares que tienen mucha pasta, ¿sí?
y muchísimos hogares que tienen muy poca pasta, ¿no? La inversión de las empresas también se comporta de esa manera, ¿no? Un dibujo de Pareto, por lo tanto, un dibujo matemático de la función de Pareto, una cosa como esta. Aquí tenemos la frecuencia y aquí tenemos algo como, por ejemplo, el ingreso de los hogares. Entonces tenemos mucha gente que tiene muy poca pasta, ¿sí? Y muy poca gente que tiene muchísima pasta, ¿no? Esa es la distribución de Pareto, ¿no? Los archivos que circulan por Internet también se distribuyen como una función de Pareto. Las áreas quemadas en incendios forestales, el tamaño de los meteoritos, ese tipo de variables se distribuyen como una función de Pareto. Entonces, fíjense ustedes, la idea básica es que yo tenga un proceso generador de datos. Este es el dibujo matemático de la función de Pareto, así como yo podría también plantear el dibujo matemático de la distribución normal, ¿sí? Y lo que yo tengo es una muestra, ¿de acuerdo? Entonces, quiero encontrar el dibujo matemático que más se parece a mi muestra para generar, ¿sí?, ese proceso generador de datos que me diga cuánto puede variar mi resultado si yo tengo otras muestras aleatorias obtenidas con el mismo proceso generador de datos. Entonces, fíjense ustedes, aquí tienen la distribución del gasto en innovación en España, ¿no? Muchísimas empresas no gastan nada o muy poquito y muy pocas empresas gastan muchísimo dinero en innovación, ¿sí? Este es el dibujo matemático y basta con que yo encuentre un conjunto de parámetros que emulen ese dibujo, ¿sí? Y puedo utilizarlo. Otro dibujo muy común, utilizado sobre todo en innovación, la distribución de Poisson, ¿sí? La distribución de Poisson se utiliza mucho, es una variable, es una distribución de conteo, ¿no? Otro es una variable continua, ¿sí? Y aquí es 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Una variable de conteo. Y se utiliza mucho, ¿sí? Porque así es como se distribuye, por ejemplo, el número de meteoritos que impactan la Tierra en un año, ¿no? El número de pacientes que llegan a una sala de emergencia entre las 9 y las 5, ¿sí? El número de llamadas recibidas en un call center, el número de estrellas en cada cuadrante en el que se divide la bóveda celeste, y muy importante para la innovación, el número de patentes, ¿sí?, que solicitan las empresas se distribuye como una función de Poisson. Entonces, podemos utilizar también, ¿sí?, la distribución de Poisson como proceso generador de datos. Pero, sin duda, la estelar... Adelante, adelante, sí. En los distintos países, la cantidad de solicitudes de patentes Sí, sí. se distribuye también. Es una distribución de Poisson, sí, exactamente. Sí. Independientemente si es un país del África o Estados Unidos. Claro, fíjese usted, le voy a decir, porque la función de distribución de Poisson es muy interesante por eso. Se lo voy a comentar rápidamente ya que lo ha preguntado, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la función de distribución de Poisson, ¿sí? Y tenemos, ¿sí?, la frecuencia, y aquí tenemos, ¿sí?, el número de patentes. Entonces, si yo quiero hacer la función de distribución de un país con muy poca parte, no voy a decir nombre para que haya, vamos a seguir susceptibilidades aquí. A lo mejor digo Uruguay y hay un uruguayo y se me para. Pues Chile. No diría Chile porque tiene más patentes que Uruguay. Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos 0 patentes, ¿no? Como promedio, ¿eh? Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos, en un país que se hacen muy pocas patentes, pues la frecuencia es muy grande, ¿sí? Mientras que una patente, ¿sí?, hay pocas empresas que tienen una patente. 2 patentes, muy poquitas. 3, prácticamente ya ninguna. Y 4, ninguna. Entonces, esa es la distribución de Poisson para un país que tiene muy pocas patentes. Cosa muy distinta, ¿sí?, es que yo tenga un país en donde hay muchas patentes, las empresas patentan activamente. En cualquier caso, en cualquier país, por mucho que patente, la mayor parte de empresas no patentan. La mayor parte de empresas no patentan, ¿sí? Pero puedo tener, ¿sí?, una distribución más expandida hacia un lado. Al dibujo, ¿sí? Y entonces, de hecho, si yo tuviese una distribución de Poisson, en donde pocas empresas no patentan, imagínense que estoy graficando ahora no solamente un país en donde se patenta mucho, sino que estoy, ¿no?, graficando el sector aeroespacial, ¿no?, de Francia, ¿no?, que tienen ahí a Airbus, ¿no?, o el sector aeroespacial
de Seattle, donde está Boeing, etcétera, ¿no? Entonces ahí tendré que muy pocas empresas no patentan, son muy innovadoras, ¿sí? Unas tienen una patente, otras tienen más patentes. Fíjense ustedes que conforme la media de la función de distribución de Poisson es mayor, ¿sí? La distribución de Poisson comienza a emular de alguna forma la distribución normal también, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que a diferencia de la distribución normal, otorga una probabilidad de 0 a algo que no es un número entero. Entonces, por eso es útil desde el punto de vista del análisis estadístico. ¿Por qué? Porque la función de distribución normal le otorga una probabilidad muy similar al 1 que al 1,05. Mientras que aquí el 1 tiene una cierta probabilidad, que es la frecuencia, mientras que el 1,05 tiene una probabilidad de 0. Hay 1,05 patentes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la distribución normal y la de Poisson. Pero fíjese usted cómo, mientras la media, ¿sí?, es menor, o sea, la capacidad de patentes es menor, comienza a pegarse y a ceñirse, ¿sí?, al número 0 y se vuelve algo más parecido a una función de distribución de Pareto. ¿Vale? Eso es lo que sucede con la función de distribución de Poisson. Normalmente, cuando queremos hacer un dibujo similar al de eso es lo bueno, digamos, de los paquetes estadísticos. Si yo quiero utilizar una función de distribución normal para hacer un test estadístico, le digo que me haga una regresión lineal al modelo. Pongo regresión y pongo mis variables. Si quiero que haga esto, le digo Poisson y pongo mis variables, que no hay que hacer más que eso, ¿de acuerdo? O sea que, sí, todo esto es simplemente para que nosotros entendamos qué es lo que nos está dando ese paquete estadístico, pero luego ejecutarlo es tremendamente sencillo. Muy bien. Entonces, muy importante, bueno, la altura de las personas, ¿sí?, es una función, se distribuye como una función normal, ¿sí? La altura de las personas es una función de distribución normal siempre que sea en condiciones relativamente similares, ¿no? Si yo tengo una submuestra en donde mido gente de Noruega o un grupo de pigmeos, pues claro, ahí no es, de alguna forma, no está idénticamente distribuida, porque los pigmeos entre sí se distribuyen, tienen una distribución idéntica, es decir, de alguna forma existe una única media, mientras que la gente en Noruega suele ser más alta que los pigmeos. Entonces, la media de estatura en Noruega es distinta que la media de las estaturas, ¿sí?, de los pigmeos. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando nosotros tenemos un fenómeno normal, estamos hablando de que tiene una única media. Eso es lo que quiere decir que una variable está idénticamente distribuida. ¿De acuerdo? Claro, si yo empiezo a medir altura, ¿sí?, de hormigas, caballos, cebras, etcétera, claro, eso no está idénticamente distribuido, ¿sí? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿eh? Los tamaños de los copos de nieve sin una distribución normal también, los errores de medición de las piezas fabricadas también, la vida de las bombillas. ¿Aquí se dice bombilla? Oh. Eso se dice distinto en cada país de España. En Chile, ampolleta, ¿no? En Chile, ampolleta. Muy bien. Bueno, el puntaje de los coeficientes intelectuales también se distribuye con una normal. Los pesos de los panes en una panadería también. La producción de leche de las vacas también se distribuye con una normal. Y muy importante para nosotros, y lo que utilizaremos normalmente, es la agregación de muchas cantidades, sumas y promedios, ¿sí? Pero pareciera que las sumas y promedios son algo muy específico. Les repito que una buena parte de los estadísticos que nosotros utilizaremos pueden ser considerados sumas ponderadas de variables, incluido, muy importante, el coeficiente de la regresión lineal. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos allá. Vamos a hablar entonces de la probabilidad condicionada, ¿sí? Y vamos a ver cómo utilizamos estas ideas de los dibujos matemáticos para hacer test estadísticos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí les voy a proponer un juego muy sencillo, ¿sí? Imagínense ustedes que las bolas blancas, es bueno siempre pensar en términos de urnas, ¿no? Porque así es como nosotros analizamos la probabilidad. Y eso es lo que haremos. Estaremos sacando y metiendo bolas de urnas, dividiendo una urna en distintas urnas, etcétera. Eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora mismo, ¿vale? Entonces vamos a pensar que las bolas blancas son empresas innovadoras, ¿sí? Y las bolas negras, pues, son empresas que no han innovado, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes, imagínense que dividimos el grupo de bolas negras y bolas blancas en dos urnas distintas. Las empresas que hacen innovación abierta, que colaboran con otros, ¿sí? Y las empresas que no hacen innovación abierta. Entonces tenemos dos urnas, ¿de acuerdo? Esta es la probabilidad de que una empresa innove, dado que ha hecho innovación abierta. Recuerden ustedes, estaba viendo, bueno, los que no están en el máster no lo han visto, pero lo explico rápidamente. Recuerden que nuestra estructura de hipótesis es, ¿sí?, el hecho de que la aparición de un cierto fenómeno incrementa la probabilidad de aparición del otro fenómeno. Por lo tanto, la probabilidad de que suceda ahí
condicionada a que la empresa ha hecho innovación abierta. ¿De acuerdo? Y esta es la probabilidad de I condicionada al hecho de que no ha hecho innovación abierta. O sea que hemos separado en dos urnas distintas, ¿sí?, nuestras bolas, las innovadoras y las no innovadoras. ¿De acuerdo? Vamos a pensar primero, antes de pasar a esto, en cómo se hace el ejercicio del dibujo matemático. Imagínense ustedes, ¿sí?, que tenemos la variable de si la empresa ha innovado o no, ¿sí? Y la proporción de empresas innovadoras, ¿sí?, dentro de mi muestra es del 16%. O sea, la variable, por supuesto, de si ha innovado o no ha innovado es ceros y unos. Si no ha innovado es un 0 y si ha innovado es un 1. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo ese fenómeno, tengo a todas las empresas, ¿sí?, y la proporción de unos, ¿sí?, dentro de la población es del 16%. Si yo tomo, ¿sí?, 10.000 muestras aleatorias, por ejemplo, del tamaño 100, ¿sí?, de esa población, como si fuese el genio de la lámpara, esta será la distribución que encontraré, ¿sí? La mayor parte de veces aparecerá una muestra que tiene un 16% de probabilidad de encontrar una empresa innovadora. Fíjense ustedes cómo será prácticamente improbable encontrar una muestra aleatoria de esa población que tenga un 5% solamente de empresas innovadoras, ¿sí? Y también será prácticamente improbable encontrar en ese remuestreo dentro de la población completa, ¿sí?, un 30% de empresas innovadoras. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la cuestión? Que yo no puedo hacer esto, porque yo no tengo la población, ¿sí? Yo tengo una sola muestra. Pero entonces lo voy a hacer con una muestra. Fíjense ustedes. He tomado una muestra de 100 empresas, ¿sí?, de 100 empresas, ¿sí? Y entonces he hecho remuestreo con ellas. Remuestreo, ¿sí? Remuestreo, ¿cómo se llama? Con reemplazamiento. ¿Alguien ha oído hablar alguna vez de ese concepto? ¿Sí, no? ¿Cómo es? Cuéntenos un poco. Exactamente. Imagínense que yo tengo 100 datos, ¿sí? Lo azul es si yo tuviese toda la población y hago muestras aleatorias de esa población de 100 datos siempre, ¿sí? Pero no la tengo. Ahora tengo una sola muestra, ¿sí? Una sola muestra. Entonces, cojo esa muestra, ¿sí?, y genero una muestra aleatoria de 100 datos. Como usted ha dicho, con reemplazamiento. ¿Sí? Agarro esta empresa y la meto en la muestra, pero luego la devuelvo a la urna. Otra vez escojo otra para la muestra y hago una muestra de 100 empresas. Entonces, en esa muestra aleatoria dentro de 100, que también tiene el tamaño de 100, puede suceder que haya empresas, ¿sí?, que están en mi muestra original de 100 que no estén en esa muestra. Y puede ser que haya empresas que estén más de una vez en esa muestra. Ese es un remuestreo con reemplazamiento, ¿sí? Eso se conoce muchas veces cuando nosotros no podemos decir nada sobre la distribución, ¿sí? Podemos hacer ese remuestreo que se conoce como bootstrap, ¿sí?, en la técnica estadística. Bueno, yo aquí he hecho remuestreo, ¿sí? Construyo con mi muestra de 100 datos, construyo 10.000 muestras de 100 datos, ¿sí?, en donde algunas pueden repetirse y otras no, ¿sí? Y entonces fíjense ustedes lo que me sale. Me sale un dibujo prácticamente idéntico al que yo tendría si conociese la población entera, pero no la conozco. La única cuestión es que no me sale centrado. ¿Por qué? Porque está centrado en la media que yo he tenido, que en el caso de esta muestra me parece que era 14%. Por lo tanto, me sale el mismo dibujo, ¿sí?, pero descentrado. Esa es exactamente la idea, ¿sí?, del análisis de inferencia. Yo voy a tener un dibujo que está descentrado, pero puedo tener la confianza de que el valor verdadero no debe andar muy lejos. De hecho, si yo en algún momento aventurara la hipótesis de que el valor verdadero es 16%, no podría rechazarla. Esa es exactamente la idea. Fíjense ustedes lo que consigo yo con una muestra, ¿sí?, en vez de tener todas las muestras. Con una sola muestra puedo saber casi lo que obtendría si tuviese infinitas muestras. Es un trucazo, ¿eh? Entonces vamos a ver. Si las empresas cooperan con otros socios, esa es la hipótesis, ¿no? Recuerden que tenemos nuestra estructura más simple de hipótesis. Si X, entonces sí. Si las empresas cooperan con otros socios, entonces serán más innovadoras. Vamos a verlo, ¿sí? Entonces yo tengo aquí, estoy tomando una muestra, ¿sí?, del Community Innovation Survey europeo. Tengo 100.000, casi 100.000 empresas, ¿sí? Son datos reales, ¿eh? Casi 100.000 empresas. Y entonces tengo dos datos. Uno, si hacen innovación, y otro, si cooperan o no. Entonces, fíjense ustedes, dentro de las casi 100.000 empresas que tengo, ¿sí?, poco más de 15.000 han introducido nuevos productos en los últimos 2 años y en torno a 82.000 no han introducido innovaciones, ¿de acuerdo? Entonces,
De aquí yo puedo obtener la propensión a innovar. Después, sobre la innovación abierta, ¿sí? De las 97.000 empresas, 85.000, poco más de 85.000, no han colaborado con otros socios. Ha hecho sus actividades sola. Mientras que 12.500 más o menos sí ha colaborado con otros socios. Esto es lo que se conoce como una tabla de contingencia, ¿sí? Que por supuesto podemos ponerla en términos relativos en proporciones. Por lo tanto, como vimos hace un momento, la probabilidad de innovar, que es lo que hice yo en la gráfica anterior, la probabilidad de innovar es del 16%, es lo que vimos hace un momento, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y la probabilidad de no innovar del 84%. La probabilidad de que una empresa, si yo meto la mano en la urna y saco una empresa, la probabilidad de que sea una empresa que ha hecho innovación abierta, que ha cooperado, es del 13%. Y ahora voy a empezar a hacer cruces. Esta es la probabilidad de que la empresa innove, la probabilidad de I, ¿sí? De que sea innovador. Esta es la probabilidad de que la empresa innove, dado que ha colaborado con otras empresas. Fíjense ustedes, es la probabilidad de que haya innovado, pero solo dentro de aquellas que han colaborado. Ese es el ratio, ¿sí? Que sería lo mismo que calcular este ratio de aquí directamente. Y después, la probabilidad de que la empresa haga innovación, dado que no ha colaborado con otros socios. Es decir, la probabilidad de innovar, pero solo dentro de aquellas que no han colaborado. Perdón. Entonces, fíjense ustedes cómo, ¿sí? La probabilidad de innovar pega un tremendo salto si yo la busco dentro de aquellas que han colaborado, ¿sí? Que si la busco dentro de aquellas que no han colaborado. Ese salto de la probabilidad es el que me indicaría, ¿sí? Vamos a ver que esto tiene muchos problemas y por eso vamos a introducir el modelo de regresión para sacarnos de encima esos problemas. Pero yo, fíjense ustedes, veo que la probabilidad de innovar, dado que ha colaborado la empresa con otros socios, es sustancialmente mayor que la probabilidad de innovar si es que no ha colaborado con otros socios, ¿sí? De hecho, la probabilidad de innovar, dado que ha colaborado con otros socios, es mayor incluso que la probabilidad de innovar en general. Aquí tenemos un 54% de probabilidad, mientras que aquí tenemos un 16%, ¿de acuerdo? Y aquí es un 10%. Por lo tanto, yo diría que existe un cierto grado de confirmación en la hipótesis. ¿Por qué? Porque esa probabilidad salta. Eso recuerdo, que es muy importante y muy útil a la hora de someter a prueba rápidamente hipótesis, ¿sí? Prácticamente cualquier variable puede ser transformada en una variable dicotómica y se puede analizar rápidamente ese salto en las probabilidades. Pero por supuesto, como no podía ser de otra forma, hay muchos problemas, tenemos muchos problemas, ¿sí? Primero, los resultados provienen de una muestra, no de una población, o sea que yo no sé, ¿sí? Si es significativo ese resultado, yo no voy a ver, ¿sí? ¿A qué me refiero con ver si mi resultado es fiable o no? Fíjense ustedes que yo podría preguntarme, o sea, yo tengo una muestra de empresa, no tengo la población, ¿sí? Puedo preguntarme, ¿qué pasaría si tuviese otra muestra? ¿Sí? Porque si yo tuviese otra muestra y ese resultado pudiese darse la vuelta, es decir, en vez de observar esto, yo observo eso en otra muestra, ¿sí? Entonces mi resultado no será fiable, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando yo estoy haciendo un test de hipótesis de diferencia estadística, lo que me estoy preguntando es si es posible que el resultado que a mí me parece relevante se dé la vuelta en otra muestra que no tengo. Es decir, ¿qué pasaría si yo tuviese otra muestra de la misma población? Eso es exactamente lo que me estoy preguntando, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, vamos a ver cómo podemos utilizar, primero vamos a introducir rápidamente la lectura de los resultados de un test de hipótesis, ¿sí? Fíjense ustedes, tenemos a las empresas en el sector de alta tecnología, en este caso estoy utilizando a las empresas grandes, ¿sí? Sector de alta tecnología y otros sectores. Tengo 735 empresas grandes en el sector de alta tecnología y 2.892 empresas. La proporción de empresas innovadoras, ¿sí? En el sector de alta tecnología es 48%, mientras que la proporción de empresas innovadoras en otros sectores es del 37,2%. Por supuesto, yo puedo calcular la desviación típica de estos indicadores, cosa que hacen los programas. Fíjense ustedes que esta es la desviación típica, ¿sí? De la variable aleatoria de ceros y unos, ¿sí? Pero yo quiero la variación típica de la media, ¿sí? Eso lo hacen los paquetes estadísticos, pero simplemente tienen que saber que la desviación típica de la media y no de la variable es esto dividido entre la raíz cuadrada del número de datos. La media tiene mucho menos variabilidad que la variable total. Siempre, recuerden ustedes, siempre los datos agregados tienen una variabilidad menor que los datos desagregados, ¿no? Bueno, ustedes, nosotros queremos analizar el consumo de carne en los hogares,
si nosotros analizamos hogar por hogar, ¿sí? La variabilidad será muy alta, ¿no? Habrá gente que es vegana, la gente son como los uruguayos que comen asado todo. Pues claro, esa variabilidad es muy alta. Si yo analizo, por ejemplo, eso, pero por barrios, ¿no? Claro, encontrar un barrio vegano ya es más complicado, ¿no? Barrio de Uruguay, ¿no? Pero un barrio vegano, pues será complicado. Y un barrio donde la gente consume en general mucha carne también será relativamente raro. Por lo tanto, la variabilidad de esos datos se comprimen. Fíjense ustedes que nosotros al analizar, en vez de analizar directamente los datos y querer decir algo de su media, estamos analizando la agregación de esa variable. Por lo tanto, su desviación típica no es lo que nos interesa, sino la desviación típica del valor promedio, que es menor esa varianza. ¿De acuerdo? Por lo tanto, con esa desviación típica, recuerden ustedes que yo digo, es un dibujo matemático. La media se comporta, como es una agregación de variables, la media se comporta como una normal, ¿sí? Y el dibujo matemático está centrado en este valor, ¿sí? Y su amplitud está dado por la desviación típica, ¿sí? De hecho, si yo dibujo esa curva, ¿sí? Tendré que el 95% del área de esa curva, ¿sí? Estará concentrada en el valor de la media más 1,96 veces su desviación típica y la media menos 1,96 veces su desviación típica. Ahí tenemos los dibujos. Este es el dibujo matemático que surge, ustedes no tienen que hacerlo, simplemente para interpretar los resultados. Este es el dibujo matemático que surge de los otros sectores, ¿sí? Fíjense ustedes cómo el hecho de que haya más datos hace que la varianza sea más comprimida, ¿sí? Aquí tenemos menos datos, la amplitud es mayor, ¿verdad? Entonces, este es el dibujo matemático del sector de alta tecnología y este es el dibujo matemático del sector de baja tecnología. Fíjense ustedes cómo la media es donde se centra ese dibujo matemático, ¿sí? Y la desviación típica de la media es lo que nos habla de la amplitud de ese dibujo matemático. Entonces, ahí lo tenemos. Y entonces nosotros medimos, ¿sí? El área que hay bajo la curva, tenemos el 95% del área que está encerrada entre esos valores. En el caso de las empresas de otros sectores, ¿sí? Está concentrada en el 35,4% y el 39%. Ahí está el 95% del área. Por eso se llama 95%. ¿Sí? Y aquí lo tenemos encerrado entre el 45,1 y el 52,3. O sea que tenemos una cosa por aquí. Así está cortado eso. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, puedo confiar en que la proporción de empresas innovadoras en el sector de alta tecnología es mayor que la proporción de empresas innovadoras en otros sectores, ¿o no? ¿Por qué? Es posible que si yo tuviese otra muestra, ¿sí? De la misma población, otra muestra aleatoria de la misma población de empresas de alta tecnología, la proporción de empresas fuese menor que 37%. ¿Posible eso o no? Recuerden, si yo tengo las empresas de alta tecnología, tengo una muestra, pero el dibujo matemático me permite saber cómo podría variar ese resultado si tuviese otra muestra, ¿sí? Entonces, ¿puedo yo asegurar, ¿sí? Que si tuviese otra muestra aleatoria de la misma población, ¿sí? La proporción de empresas innovadoras de esa muestra que no tengo será mayor que 37% o no? ¿Puedo asegurarlo? ¿Qué opinan? Dice que no. ¿Todos están de acuerdo? Hay un 5%. ¿En dónde? Y la muestra, si una muestra tenemos el nivel de confianza del 95%, de la otra será el complemento, el 5% que es la desconfianza. Fíjense ustedes, aquí tenemos el dibujo matemático, ¿eh? ¿Qué me dice el dibujo matemático? ¿Es probable observar una media como esta o no? No, no es. Fíjense ustedes que el hecho de, o sea, yo tengo una sola muestra, ¿sí? Pero puedo descartar, ¿sí? La hipótesis de que el valor poblacional sea igual o inferior al 37%. ¿Por qué? Porque se considera un caso probabilísticamente despreciable. ¿De acuerdo? Está fuera del dibujo. Por lo tanto, yo puedo descartarlo. De hecho, fíjense ustedes que estos dibujos, ¿sí?
solo se intersectan en la base. Por lo tanto, yo puedo decir que esas medias son significativamente distintas. De hecho, no tengo más que ver los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza, ¿sí? La cota superior del intervalo de confianza de otras empresas no se intersecta con la cota inferior del intervalo de confianza de las empresas de alta tecnología. Es decir, estos están separados. Otra cosa es que estuviesen superpuestos los dibujos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es exactamente la idea de los dibujos matemáticos. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro problema. Entonces, fíjense ustedes, ese dibujo matemático lo que me permite es, con mi estadístico, vamos a verlo aquí, lo que me permite es dar amplitud a mi estadístico, le da grosor, ¿eh? O sea, ya no es una estimación puntual, sino que me dice qué podría suceder. Cuando yo me refiero, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, cuando yo digo que yo tengo una confianza, ¿sí?, de más del 95%, en ese caso, de que la proporción de empresas innovadoras en el sector de alta tecnología es superior al 37%, lo que quiero decir, ¿sí?, es que si yo tuviese infinitas muestras de la misma población, en menos del 5% de ocasiones sucedería ese evento. Por lo tanto, puedo descartarlo. Entonces, fíjense ustedes a qué se refiere la confianza. La confianza precisamente hace referencia a ese ejercicio de remuestreo que no hacemos. Lo hace el paquete estadístico, pero lo que me dice es que si yo tuviese infinitas muestras del mismo tamaño, ¿sí?, en menos del 5% de ocasiones observaría eso. En este caso, prácticamente en cero. Es muy posible que en ninguna. Es un evento que es probable, pero su probabilidad es tan baja que puedo considerarla despreciable. Entonces, siempre recuerden que cuando estamos haciendo un test estadístico, a lo que nos estamos refiriendo es ¿qué pasaría si yo tuviese otra muestra distinta de la que tengo proveniente de la misma población? ¿De acuerdo? Muy bien. Otro problema que queremos resolver, ¿sí? Las hipótesis de investigación buscan generalmente estudiar posibles conexiones causales entre eventos, ¿sí? No obstante, las correlaciones estadísticas no son necesariamente conexiones causales. Recuerden que en la clase pasada vimos el problema de las variables de confusión. Entonces, yo puedo tener variables de confusión aquí. Puede haber muchos problemas en mis datos. Es posible, ¿sí?, por ejemplo, que la conexión estadística entre colaboración e innovación no se deba a una conexión causal entre ellas, sino al hecho de que están conectadas ambas a una tercera variable, ¿sí?, que no estoy yo considerando el modelo. Recuerden ustedes que vimos una variable de confusión la clase pasada y que decíamos, oigan, ¿sí?, cuando aumenta el consumo de datos, ¿sí?, aumenta el número de ahogamientos en piscinas. Por lo tanto, no debiéramos comer helados, porque es muy posible que nos ahoguemos en una piscina. Claro, ahí hay una variable de confusión, que es la temporada de calor, ¿no? Cuando hace calor, aumenta el número de consumo de helados, ¿sí?, y cuando hace calor, aumentan los ahogamientos en piscinas. No están causalmente conectadas, pero su correlación, que existe correlación entre ambas variables, se debe a que existe una variable de confusión que se relaciona con ambas a la vez. Entonces, es muy importante que yo aísle este fenómeno de posibles variables de confusión. Y por eso tengo que introducir, ¿sí?, más eventos, ¿sí?, a la hora de analizar. Por ejemplo, no cabe duda que las empresas, y vamos a ver aquí la hipótesis, ¿sí?, de la innovación abierta, y pongo ahí, no cabe duda que las empresas que invierten más en I+D son las empresas más innovadoras. Es decir, ahí llamo yo I+D, versión I+D, Z, ¿de acuerdo? Entonces, la probabilidad de innovar, dado que se invierte en I+D, es mayor que la probabilidad de innovar en general, ¿no? Después, por otra parte, la capacidad de absorción de conocimiento externo, la capacidad de absorción de las empresas, que vimos nosotros en el curso pasado, la hipótesis de Cohen y Levin, ¿sí?, de las empresas depende también de su actividad de innovación. Es decir, las empresas que más colaboran para hacer innovación, ¿sí?, son precisamente aquellas que hacen actividades de innovación internamente, que hacen I+D. Entonces, fíjense ustedes que la relación, ¿sí?, entre innovación abierta, que es X, ¿sí?, perdón, entre colaboración para la innovación y la propensión a innovar, ¿sí?, puede que no haya una correlación causal entre ellas y que en realidad la correlación que yo he encontrado en el ejercicio que hice hace un momento, ¿sí?, se deba a que ambas están conectadas con la I+D. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería, ¿sí?, mi variable de confusión. Entonces, vamos a analizar ese fenómeno. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes, ¿sí?, que la regresión lineal lo que hace es aquí. Tengo una variable,
Ahora voy a hacer primero con datos con variables dicotómicas. Tengo una variable, ¿sí?, que es un vector, es decir, por ejemplo, una columna en el Excel, para poner en términos más fáciles. Entonces, tengo empresas, ¿sí? La primera empresa sí innovó, por lo tanto hay un 1. La segunda empresa no innovó, la tercera tampoco, y así sucesivamente, hasta la última empresa que tampoco innovó. O sea que tenemos un conjunto de empresas que sí innovaron y no innovaron, ¿de acuerdo? Después tengo una matriz, ¿sí?, de regresores. Y ahí tengo columnas. La primera columna, ¿sí?, la primera columna, como veremos, es una constante, ¿sí? Es una constante. Por lo tanto, esta matriz de regresores, y esto lo veremos con más detalle cuando veamos la regresión lineal, es una columna de puros unos. Solo tiene unos, y así es como se estima ese coeficiente que es constante, ese alfa. Después, la segunda columna será la variable que yo quiero investigar, que es si las empresas han colaborado o no, ¿sí? Entonces, esta empresa no colaboró, esta sí, esta no, esta sí, y así sucesivamente hasta la última que no colaboró. Y después voy a introducir las variables de confusión, ¿sí?, que es si la empresa ha hecho I+D o no. Esta empresa sí ha hecho I+D, esta también, esta no, y la última que sí hizo I+D. ¿De acuerdo? Y entonces lo que yo voy a decir es que el valor de I, el valor de esta columna, es ese valor esperado de I más un cierto error, ¿sí? Y el valor esperado de I es una relación lineal entre estas variables. Será esta variable es la de colaboración, o bueno, voy a poner así, beta sub X, más. Y lo que yo quiero estimar son estas relaciones, ¿de acuerdo? Quiero ver si esas relaciones existen o no, ¿vale? Entonces, esa es exactamente la regresión lineal, ¿sí? Esto se estima de una manera muy simple, ¿sí? Nosotros tenemos aquí el vector de I, ¿sí?, que está multiplicado por X, beta, más el error, ¿sí? Y si nosotros despejamos todo esto, ¿sí?, lo voy a hacer aquí, el estimador es igual a... Esto lo tienen que hacer ustedes, por supuesto, pero así es como se estima el modelo de regresión lineal con... Esta es una variable, esta es una matriz de constantes, por lo tanto tenemos una matriz de constantes que multiplica ahí. Por eso el modelo de regresión lineal, ¿sí?, puede considerarse la combinación lineal de la variable I, por eso se comporta como una norma. Bueno, vamos a hacer el modelo. Fíjense ustedes. Recuerden ustedes que la probabilidad de innovar, dado que no ha hecho, ¿sí?, colaboración con otros agentes, es 10%. Y la probabilidad de innovar, dado que sí ha colaborado con otros agentes, es del 54%. Vamos a ver el modelo de regresión lineal, ¿sí? Entonces yo simplemente meto, ¿sí?, normalmente cualquier paquete estadístico, lo único que hay que hacer es decirle la instrucción de qué modelo quieren hacer, ¿no? Por ejemplo, en Stata se pone reg, que es la regresión lineal, o regres, la variable dependiente, ¿sí?, y las variables independientes. Y entonces les devuelve una cosa como esta, ¿sí? Lo único que hay que hacer, o sea que no hay que hacer gran cosa más. Vale, fíjense ustedes, con la matriz, con la tabla, perdón, de contingencia que vimos hace un momento, calculamos estos resultados, ¿sí? Fíjense ustedes cómo este resultado, vamos a hacer primero el modelo solamente con la variable X. O sea, todavía no hemos incluido la variable de confusión. Fíjense ustedes que este es el modelo, el valor esperado de I será la constante, ¿sí?, esta constante, más este estimador multiplicado por la variable X. La variable X es una variable de ceros y unos, ¿sí? Entonces, si la empresa no colaboró, esto es igual a 0. Por lo tanto, 0 por esto, ¿sí?, queda 0. Y el valor, entonces, la probabilidad de que suceda ahí, la probabilidad de I, es igual solamente a la constante. Y eso es lo que calcula precisamente el modelo de regresión lineal en este caso. Fíjense ustedes, ¿sí?, si nosotros decimos que la empresa sí colaboró, esta variable dicotómica es 1, por lo tanto será la constante más el coeficiente asociado a cooperación. Será esto más esto, que es exactamente esa probabilidad que habíamos calculado hace un momento. Entonces, fíjense ustedes cómo el modelo de regresión lo que hace es calcular esas probabilidades condicionadas, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver, ¿sí? Bueno, y recuerden ustedes, aquí nosotros tenemos el coeficiente
su desviación típica. Entonces, fíjense ustedes que ya podemos hacer ese dibujo matemático. El coeficiente, el dibujo matemático de ese coeficiente, al ser, ¿sí?, una combinación lineal de una variable aleatoria, se comporta como una normal. Por lo tanto, estará centrado en 43, ¿sí?, y su amplitud estará dada por esta desviación típica. Las colas de la distribución las da el intervalo de confianza. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros podemos tener la confianza de que este estimador, el verdadero, el poblacional, estará por ahí cerca de estos valores. Es decir, no estará fuera de ese intervalo de confianza. Más adelante, cuando veamos el modelo de regresión lineal, veremos cómo podríamos tener estimadores sesgados y cómo evitarlo. Pero por el momento vamos a mantenerlo simple. Vamos ahora a introducir la variable de confusión, ¿sí? Fíjense ustedes cómo en la anterior encontramos una relación muy importante, ¿sí? Esto está muy lejos de esto, por lo tanto podemos decir, ¿sí?, que la colaboración es lo mejor, ¿sí?, porque aumenta la propensión a innovar de una manera brutal. Vamos a introducir la variable de confusión, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes, vamos a calcular primero la probabilidad de que la empresa haya innovado, dado que colaboró y además hizo I+D. Hizo las dos cosas, colaboró e hizo I+D. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, tenemos la probabilidad, fíjense ustedes, la probabilidad, ¿sí?, de innovar, dado que colaboró, ¿sí?, será 5,9%, como el estimador, ¿sí?, está calculado con esto. Si sí colaboró, esto es 1, por lo tanto se adhiere también este 19%, y si ha hecho I+D, también se suma el coeficiente asociado a la I+D. Por lo tanto, será la suma de estos tres la probabilidad de innovar si colaboró y además hizo también I+D. La probabilidad de innovar, ¿sí?, si no colaboró, pero hizo I+D, será la constante. Esta no la sumaremos porque la variable X es 0, no ha colaborado, pero sí hizo I+D, por lo tanto sumamos este 41 a este 5%, que es esta cantidad. Después, la probabilidad de innovar, dado que colaboró, pero no hizo I+D, ¿sí?, pues será primero la constante más este 19%, pero si no hizo I+D, esto sería 0. Por lo tanto, es 25%. Y por último, bueno, no por último, por último, la probabilidad de innovar si no colabora y no hace I+D es solamente la constante, porque esto estaría multiplicado por 0 y esto estaría multiplicado por 0. Entonces ahí tenemos toda la variedad de eventos. ¿De acuerdo? Eso es exactamente lo que hace el modelo de regresión lineal cuando estamos trabajando con variables dicotómicas. Calcular esas probabilidades condicionadas. Muy bien. Muchas veces estas variables, lo pongo simplemente como curiosidad, lo veremos más adelante cuando estemos viendo el modelo lineal generalizado, muchas veces estos modelos no se calculan con una regresión lineal, sino que se calculan a través de otro tipo de modelos como el modelo Probit, ¿sí? ¿Por qué? Porque el modelo lineal podría a veces dar, en casos extremos, cosas raras como probabilidades menores que 0 o mayores que 1. Entonces, lo que se hace es meter la combinación lineal en una función, en este caso la función normal, ¿sí?, y entonces eso hace que siempre el valor menor de la probabilidad sea 0 y el mayor 1. Pero bueno, eso no lo veremos ahora, es simplemente por aquellos que de alguna forma estén familiarizados con estos modelos y decir, oye, esto no se estima por Probit. Bueno, normalmente sí. Los resultados no suelen ser muy distintos. Muy bien. Estos son los resultados del modelo Probit, fíjense ustedes, ¿sí? En el otro caso daba 43%, ¿sí?, el salto en la probabilidad, y 19%, el modelo Probit encuentra 39% y 16,6%. O sea que la probabilidad no se mueve tanto y sigue siendo significativamente distinta de 0 si vemos los intervalos de confianza y no hay mucha variedad. Pero bueno, eso simplemente por supuesto, cuando estamos haciendo modelos de regresión, no todas las variables que queremos analizar son variables dicotómicas. Muchas veces estamos relacionando variables continuas, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta qué es lo que estamos nosotros viendo y qué vamos a analizar, ¿sí?, cómo podemos nosotros cuidar que ese modelo esté bien desarrollado. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, aquí estoy relacionando el gasto en innovación, ¿sí?, con las ventas por innovación. Estas no son variables dicotómicas, sino son cantidades de dinero, ¿de acuerdo? La estimación del modelo es exactamente la misma, el valor de I será igual a una combinación lineal de la variable X, y aquí es muy importante tener en cuenta esto. Fíjense ustedes, la población, que es lo que yo no observo, lo que yo no veo, son esos puntos azules, ¿sí? Y mi muestra, ¿sí?, será esto.
¿Cuándo una muestra será representativa de una población? Bueno, la muestra será representativa de la población cuando de alguna forma yo tenga una cierta certeza de que el recorrido de la muestra acompaña toda la variabilidad de la población. Es decir, si yo tengo muchos datos en esta esquina, ¿sí?, y no tengo nada hacia este lado, pues entonces no será representativa de la población. ¿Cuál es el problema? Que yo no veo los puntos azules, por lo tanto, no sé si es representativa mi muestra de la población. ¿Cómo puedo saber si una muestra es representativa de una población o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo puedo saber si una muestra es representativa de una población o no? Pues primero que la muestra no sea tan chica, ¿no? Primero, si es muy pequeña, seguro que no. Muy bien. Luego, Que la muestra sea aleatoria. que sea aleatoria, ¿no? Y que no sea muy grande. Pero aleatoria, fíjese usted, si usted tiene una muestra de empresas, ¿sí?, son muy heterogéneas, puede ser que sea representativa. De hecho, en realidad, siempre una vez me preguntan, oiga, profesor, ¿es representativa mi muestra? Y digo, pues sí, o sea, seguro que es representativa, ¿sí? Ahora, falta averiguar de qué población. Esa es la cuestión. Entonces, fíjense ustedes, si ustedes tienen una muestra de empresas, es muy importante que vean, por ejemplo, sus tamaños, ¿no? Si ustedes tienen empresas muy pequeñas, ¿sí?, entonces será representativo de una muestra, de una población de empresas pequeñas. Además, si está solamente en el sector servicio, pues serán empresas pequeñas del sector servicio, ¿sí? Si además son predominantemente empresas de venta al por mayor, pues serán empresas pequeñas de venta al por mayor. O sea que hay que de alguna forma tener muy en cuenta que, por supuesto, yo, la muestra que tenga, puedo decir que es representativa, pero que tengo que acotar exactamente de qué población, ¿de acuerdo? Es decir que tengo una muestra representativa de las empresas españolas, pues es mucho decir, es decir, es muy difícil encontrar una muestra como esa, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes vean las características para que vean qué podrían decir. Poblaciones de empresas pequeñas, de empresas grandes, de sectores de servicios, ¿sí?, de empresas que hacen I+D o no, etcétera, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver qué queremos ver, ¿sí?, cuando estamos haciendo una regresión lineal. Es muy importante que nosotros analicemos nuestros datos. Fíjense ustedes que aquí tengo los datos del gasto, de la relación entre gasto e innovación y ventas por innovación. Cada punto es una empresa definida por dos datos: su gasto en innovación y sus ventas por innovación. Cuando yo hago una regresión lineal, lo que quiero ver es eso, ¿sí? Yo pienso que puedo trazar una recta a través de esa nube de puntos, ¿sí? El error estará dado por la distancia, ¿sí?, de cada uno de los puntos sobre la recta. Y fíjense ustedes que además lo que me gustaría decir, ¿sí?, es que sobre la recta está la mayor densidad de puntos, ¿sí? Sobre la recta está la mayor densidad de puntos. Conforme yo me alejo de la recta, esa densidad va cayendo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante porque cuando yo hago una regresión lineal, en realidad también estoy asumiendo un dibujo matemático muy específico. Ese dibujo matemático es este, ¿sí? Eso es lo que yo tengo en mente y eso es exactamente lo que voy a someter a prueba cuando estoy haciendo una regresión lineal. Estoy trazando una recta, que sale aquí, ¿sí?, y además quiero que la mayor densidad de puntos, que está representada por la altura de esas distribuciones, esté sobre la recta, y en la medida en que yo me alejo de esa recta, la densidad va desapareciendo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes cómo en una regresión lineal lo que yo estoy viendo ahí es una secuencia de distribuciones normales. Distribuciones normales iguales. Fíjense ustedes que además yo quisiera que el grosor de la densidad de puntos sea similar en cada parte de la red. Entonces, es muy posible que no sea así. Si la densidad es muy pequeña aquí y muy amplia hacia el final, ¿qué problema es ese? Ahí va. Es una palabra medio graciosa. Heteroselasticidad. Eso es lo que se conoce como el problema de heteroselasticidad, ¿sí? Si la dispersión varía a lo largo de la curva, si la dispersión de puntos, el grosor de la dispersión varía a lo largo de la curva, entonces tendría un problema de heteroselasticidad. Muy bien. Fíjense ustedes que una de las cuestiones más importantes es el análisis de los errores cuando hacemos una regresión lineal. Cuando yo hago el análisis de los errores es como si estuviese viendo esta recta, pero exactamente sobre la línea. Lo que yo quiero ver es una dispersión en torno a la línea uniforme, de manera que esté centrada, ¿sí?, sobre esa línea. Si yo le resto el valor de i, ¿sí?, sea 0,
y la dispersión en torno a ella sea prácticamente igual, ¿de acuerdo? Entonces ahí les pongo esa regresión, ¿no? Dice, no, yo tiendo a desconfiar mucho, ¿sí?, de mis regresiones cuando en vez de una nube de puntos sobre la que puedo trazar una recta, veo una constelación, ¿no? Que está portador del perro, ¿ven ahí, no? Entonces, es muy importante ver si existe esa relación o no, ¿sí? Normalmente dense cuenta que yo lo que estoy buscando, ¿sí?, de alguna manera, son formas de ver de manera lineal el grosor de una nube de puntos, ¿sí? Entonces, si no existe esa relación, ¿sí?, es muy posible que no encuentre. Fíjense ustedes que aquí, claro, trazar una recta sobre esta nube de puntos es una nube de puntos en la que no existe una relación importante y sí que hay una constelación, ¿sí?, interesante. Muy bien, vamos a ver el test estadístico, ¿sí? El test estadístico se hace exactamente igual. Fíjense ustedes, tienen aquí el dibujo de regresión, ¿sí?, la relación del gasto en I+D, ¿sí?, del gasto en innovación con respecto de la innovación, del porcentaje, perdón, de la cifra de negocios, de la innovación dentro de la cifra de negocios, ¿sí? Aquí aparece este indicador. Entonces yo tengo que mi dibujo en la normal que estoy buscando, ¿sí?, está centrado en la media, ¿sí?, y su amplitud está dada, ¿sí?, por la desviación típica. Aquí tienen ustedes, ¿sí?, datos que aparecen siempre en las estimaciones econométricas, ¿sí? Este es el estadístico T, ¿sí?, que viene de la normalización de mis datos. En realidad, si ustedes dividen esto entre esto, obtienen el estadístico T, ¿de acuerdo? El test estadístico que se hace aquí siempre es con respecto de cero. No estamos buscando si es con respecto a cero. O sea, normalmente lo que viene por default en estos paquetes estadísticos es si este indicador es significativamente distinto de cero o no. Pero con estos dos datos ustedes podrían hacer otro tipo de hipótesis, ¿de acuerdo? En vez de restarle el cero a esto y dividirlo entre esto, podrían ver si es distinto de 1, por ejemplo. Hay veces que eso tiene algún sentido. Cuando estemos viendo funciones de producción en estimaciones, lo comentaré. Entonces, la división del coeficiente entre la desviación típica es el estadístico T. Si ese estadístico es mayor que 1,96, recuerden que hemos hablado de la amplitud del dibujo matemático, esto será menor que 0,05. Por ejemplo, aquí este indicador es 1,97 y esto está muy cerca del 0,05. Si esto es menor que el 0,05, el 0 no estará contenido en el intervalo de confianza. Esa es exactamente la manera de leerlo. Por lo tanto, fíjense ustedes, este test estadístico lo que me dice, ¿sí?, es que mi estadístico es significativamente mayor que 0, ¿sí?, porque no está el 0 contenido en el intervalo de confianza. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es posible que el valor poblacional, el valor verdadero, sea 0? No, no es posible, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes que si yo tuviese otra muestra aleatoria de la misma población, ¿sí?, no podría observar una muestra en donde ese estimador fuese igual que 0. Por lo tanto, yo tengo confianza en que independientemente de la muestra que yo tenga de esa población, ese estimador no será igual que 0. ¿De acuerdo? Es posible que el valor, ¿sí?, verdadero de la población, ¿sí?, si yo tuviese toda la población, sea 0,15. Sí, ¿no? Es posible que el valor sea 0,15. ¿Por qué? Porque está contenido dentro del intervalo de confianza. Por lo tanto, ¿sí?, si ese fuese el valor verdadero, no podría descartarlo. De hecho, yo puedo confiar, ¿sí?, en que el valor verdadero estará contenido en ese intervalo. Por supuesto, si el modelo está bien especificado, que hoy no podemos hablar de la especificación del modelo, pues no nos dará tiempo. Pero de eso hablaremos la siguiente clase. ¿Es posible que el valor verdadero sea 0,2? El valor verdadero, recuerden que nos referimos siempre a la población. Muy bien. Pues bueno, esto es simplemente una introducción. La próxima clase vamos a empezar con el modelo lineal y el modelo lineal generalizado, ¿sí? Vamos a empezar a ver algunos casos y empezaremos a discutir resultados más concretos. ¿Hay alguna cuestión que quieran ustedes comentar? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Quién está pensando hacer análisis econométrico en su trabajo de fin de máster o en su tesis doctoral? Paso, dice. Usted sí. Muy bien. ¿Y qué datos va a utilizar? De empresas, sí. ¿Y ya tiene una base de datos en concreto? No. Muy bien. Usted también va a hacer análisis econométrico. ¿Y con qué datos? ¿Cuál?
Banco Mundial. El Enterprise Resource, el Enterprise Survey. Ah, vale, muy bien. ¿Nadie más? ¿Va a hacer análisis econométrico? A ver, bueno. Muy bien. La próxima clase vamos a ver modelos específicos y además utilizaremos algunos paquetes estadísticos para que vean de alguna forma lo sencillo que es hacer econometría y en qué cosas tenemos que fijarnos para saber si el modelo funciona bien y sobre todo en especial si hemos hecho bien el truco como para ver si resultados razonables. Muchas veces los errores de especificación nos pueden llevar a ideas muy equivocadas sobre la relación entre variables. Veremos cuáles son los errores más peligrosos de especificación la próxima clase. Si no hay más dudas, lo dejamos aquí. Muchas gracias.